Buenos días, hermanos. Hoy día estamos publicando el video del estudio del libro de Jueces. Hoy corresponde a la lección 4, la primera parte, que está a cargo de nuestro hermano presbítero Diego Montoya. Así que yo les invito a ver este video, a seguir este estudio y continuar con la serie del estudio del libro de Jueces. Estudio que habíamos comenzado el año pasado con los grupos de crecimiento, pero dada la situación de la pandemia, también hemos querido hacerlo extensivo a través de estos videos para todas las iglesias y todos los hermanos. Quiero invitarles a que sigan este estudio y antes de ello invitarles a tener un momento de oración por nuestro hermano y por el estudio que vamos a compartir. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el día de vida que tú nos das, Señor, porque en la vida que tú nos das manifiestas siempre tu misericordia y tu gracia, Señor. Y, oh Dios, en este día en que también continuamos con esta serie de estudios, rogamos tu ayuda, tu dirección, y tú estés bendiciendo a nuestro hermano Diego, oh Señor, en su vida, en su quehacer, Señor, en su hogar. Y permite, Padre, que lo que Él ha compartido en este video también sea de mucha edificación para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de la iglesia y para todos aquellos, Señor, que en este día o en estos días puedan seguir esta serie de estudios. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesucristo oramos a ti, Señor. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, porque Él es bueno, porque su palabra dice que Él es fiel, Él es bondadoso y misericordioso para con nosotros. Perdón. De una otra manera el Señor está obrando en nuestras vidas, nos sostiene, nos guarda, nos libra de todo mal, nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para todo lo que tengamos que hacer. Independientemente de la situación en la que estemos, su palabra dice que el Señor es fiel y Él es bueno. Así que vamos a orar al Señor, pero antes de eso quisiera contarles que esta es la mejor hora para poder grabar, que las pequeñas estén durmiendo. Mi esposa está por aquí acompañándome, me está ayudando, así que en este momento quiero que le pongan pausa al video y lean el capítulo 4 completo, y el capítulo 5 también, sería bueno, pero el capítulo 4 principalmente leanlo completo detalladamente y ahí vuelven a colocarle play para que puedan entender todo lo que vamos a estar hablando, para no comenzar a leer el capítulo 4 nuevamente. ¿Ya? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias porque a través de este medio podemos estar conectados y por este medio podemos leer tu palabra, orar, meditar en tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú gobiernas nuestras vidas, que tú has rescatado nuestras vidas, Señor, de la oscuridad y nos has dado una nueva vida, Señor, la cual está en Cristo. Abre nuestro entendimiento, Señor, para ver a Cristo en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos y que uses estas palabras, Señor, esta enseñanza para cambiar nuestras vidas, para que podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra, amarte por sobre todas las cosas, Señor, y perseverar en este camino que tenemos por delante, Señor. Obra, Señor, ahí donde estén mis hermanos, Señor, en el lugar que estén, con el poder de tu gracia, Señor, usando este estudio, Señor, para el bien de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hay una frase que se repite a lo largo de todo el libro de Jueces. Ustedes saben cuál es. Si ya han seguido la serie de enseñanzas en el libro de Jueces.
principalmente en el libro que estamos estudiando de Timothy Keller, Jueces para ti. Iba a decir Gálatas, el que ya lo vimos, pero ahora es Jueces para ti. Entonces, esta frase es la siguiente. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase se repite constantemente en el libro de Jueces. Algo nos quiere decir el Señor con respecto a eso. Entonces, lo que tenemos que ver en el capítulo 4 y 5 son muy interesantes, porque el capítulo 4 nos relata desde una perspectiva histórica lo que está ocurriendo. Y el 5 es una perspectiva poética acerca de lo que pasó en el capítulo 4. Comienza el ciclo una vez más. Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Una versión más moderna dice: volvieron a hacer lo que no le agrada al Señor. Y este pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión del rey de Canaán, que se llamaba Javín. Todo esto había ocurrido por consecuencia de la desobediencia de Israel en el capítulo 1. El principal agente de opresión del reinado de Javín era Sísara. Ojo con ese nombre, Sísara. Y tenía un ejército de 900 carros de hierro. ¿Qué significan estos carros de hierro? De alguna manera serían hoy las armas de guerra más tecnológicas o más avanzadas hoy día, como bombas químicas o estos tipos de drones teledirigidos sin tripulantes, letales de alguna manera. Esos eran los carros de guerra en aquel tiempo. Y este gobierno, de alguna manera, con este líder Sísara, había oprimido nada más y menos por 20 años a Israel, oprimiéndoles. Este Sísara era de alguna manera como un hombre que había oprimido de manera muy brutal al pueblo de Israel. Aquí tenemos a la profetisa Débora que aparece en escena. Ella dice la palabra que ella enseñaba, que era como una jueza, una mujer que dirimía muchos problemas que había en ese tiempo. La actividad que Débora desarrollaba era esa. Pero también el versículo 4 nos dice que gobernaba a Israel. Interesante eso. Entendiendo que la lección de hoy se llama Débora y Barak, gobernante y libertador. Esta Débora era reconocida como una mujer sabia que gobernaba el pueblo de Israel. Y todos aquellos del pueblo venían a ella para resolver los conflictos sociales o relacionales que existían en el pueblo de Israel. Entonces, Débora venía a ser muy diferente a todos los jueces de aquella época que aparecen en Israel. Muy diferente. Dice la escritura que ella gobernaba con sabiduría y con carácter a la vez, pero no con fuerza. Mientras que Otoniel, dice el 3 capítulo 10 de Jueces, que salió a la guerra. Ahod salió el plan, o sea, hizo un plan de asesinato en el capítulo 3 verso 16. Débora aconsejaba y guiaba al pueblo. Esa era su función. Interesante. Así que su función era ser una líder piadosa. Y no era un general, sino que era una líder piadosa en aquel tiempo. Esto nos muestra que no solamente el líder escogido por Dios rescata, sino que también gobierna. Entonces aquí podemos ver que de alguna manera Débora viene a ser una de las más grandes pistas de la monarquía e incluso hacia el Cristo que puede llevar al reinado sobre sus hombres. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 9, verso 6. Dice: consejero admirable, príncipe de paz, quien establece y sostiene su reino con justicia y rectitud. Bien, ustedes pueden leer esa pista que nos representa de alguna manera y nos va apuntando hacia Cristo, Débora. Ya, como muy introducción en realidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí sé que no la pueden hacer, pero
Anótenla y quizás por medio de WhatsApp o más adelante podemos salir de algunas dudas. La idea es que sí tengan dudas y la idea es que sí vayan preguntando y vayan viendo. Así que un líder o un libertador piadoso, un líder piadoso o un libertador piadoso. Débora, de alguna manera, como ya dijimos, desarrolla un liderazgo único, porque no es una guerrera, aunque muchos quieran mostrar que Débora era una líder guerrera, no lo es así, no es con fuerza, no es, sino que con la fuerza de Dios que rescata a Israel, no es demostrándolo así, sino que de alguna manera ella llama a Barak, y lo voy a leer, dice en el versículo 6, envió a llamar a Barak, hijo de Aboín, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Esa fue la orden que Dios en realidad por medio de Débora, a Barak. Perdón, voy a tomar un poquito de agüita con limón. De alguna manera, entonces, esa es la escena. Entonces, el gobernante Débora no será el libertador, y el libertador tampoco será Barak, no será el gobernante. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos que detenernos un poco. Débora, que da la orden a Barak, como ustedes ya leyeron, Barak, como obedeciendo a la voz de Dios por medio de Débora, y obedece solamente al Señor, pero él no se lleva la honra de la victoria que posteriormente Dios le da. Y Jael, como ustedes ven, de alguna manera ustedes van a ver que Jael aparece en escena en un momento crucial y van a ver qué es lo que aparece, que es Jael. Entonces Jael, sin características de guerra, aparece en escena y más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre con aquella. Débora, Barak y Jael en escena. Entonces, si vemos al libro de Jueces, en todos los demás acontecimientos, en todas estas demás partes, desde Otoniel hasta Sansón, hay solo un héroe. Pero ahora vemos a 3 que están de alguna manera llevando a cabo el plan del Señor. Esto nos recuerda que el verdadero honor no debe ser en un ser humano, en 1 o 2 o 3, sino que la obra del Señor viene solamente por la obra del Señor, escogiendo a aquellos que soberanamente el Señor escoge para rescatar y gobernar a su pueblo. Entonces aquí debemos hacer un alto. Barak escucha la voz de Dios y obedece a la voz de Débora, y finalmente después lo que ocurre es muy interesante porque vamos a ver que Dios le da la victoria, pero Barak no se lleva la gloria. Barak no asesina finalmente a Sísara, porque Sísara sale arrancando, entra a la casa de Jael. Jael le dice, bueno, entra, ven acá, no tengas miedo, Sísara, duerme un rato. Se quedó dormido, cansado que estaba, le dio un vaso de leche a Sísara, y esta mujer va y toma una estaca, un martillo, y lo que hace es clavar la estaca sobre la sien de Sísara. Dice la Biblia que la estaca se atravesó hasta la tierra y ahí quedó. Y Jael finalmente mata a Sísara. Entonces lo que podemos observar de manera muy clara ahora es que Dios cumple sus propósitos, porque Dios dice que Barak tiene que reunir y que le va a dar la victoria a una mujer, que finalmente Dios va a llevar a cabo su plan. No con la victoria de Barak, no con la victoria de Débora, ni siquiera con la victoria de Jael, sino que es Dios detrás de todo eso. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante aquí en esta primera parte observar esto.
Aquí, es decir, aquí nos podemos adelantar en el capítulo 4 y en el capítulo 5 que aquí nos dice algo, que Dios es el verdadero héroe, Dios es el verdadero libertador y gobernante de nuestras vidas. Qué maravilloso es esto, meditar y detenernos un poco, leer este pasaje y darnos cuenta de que en este tiempo tan complejo que estamos viviendo, que no está en nuestra mejor obediencia, en nuestro mejor cuidado, en nuestra mejor versión de nuestra obediencia, el hecho de que Dios nos dé la victoria en nuestra batalla, quizás contra el pecado, o nuestra victoria con nuestra desobediencia, con nuestras dudas, con nuestros temores, sino que es Dios finalmente obrando por medio de hombres y mujeres débiles. Así que, ¿hay alguna otra pregunta? Anótela ahí. Entonces Débora le está diciendo, bien, tú estás diciendo, yo voy a ir, Barak diciéndole a Débora, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y Débora le dice, bien, bien, eh, así como yo voy a ir contigo, Barak, pero debes entender algo. Y dice en el verso 9, dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada, no te vas a llevar el honor, no te vas a ir con las partes. Es decir, no va a ser tu reconocimiento, tu orgullo, tu honor de lo que tú vas a hacer. Va a ser de otro. Interesante esto. Y Barak vamos a ver qué responde frente a eso. Entonces aquí debemos detenernos un poco y debemos entender que esa respuesta de Débora es una declaración profética de los hechos y no es un veredicto de la fe de Barak. ¿Ya? No es una declaración, es una declaración profética, no es un veredicto de la fe de Barak. Algunos podrían ver, hay dos opciones a esta mirada, a esta respuesta de Barak. Hay dos visiones, una que es pesimista y la otra que es positiva o más optimista. La pesimista es la siguiente. La pesimista nos va a decir que se dice que Barak tenía falta de fe y falta de obediencia. Y la optimista nos dice que esta mirada depende del versículo 9, porque el versículo 9 en la versión Biblia de las Américas dice lo siguiente del versículo 9. Y aquí Débora le está respondiendo a Barak, le está diciendo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender. ¿Sí? Esa es la parte optimista. ¿Cuál cree usted? ¿Le faltó fe a Barak? ¿O Barak está obedeciendo finalmente a Dios? Entendamos esta parte. Es interesante. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo aquí quiere decir es que esa frase autoritativa o esa declaración profética de Débora a Barak es una declaración profética, de los hechos, lo que va a acontecer es lo que va a... Débora está diciendo, esto dice la palabra de alguna manera, esto dice Dios, esto es lo que va a suceder. Y no es un veredicto a la respuesta de Barak o a la respuesta de fe de Barak, es lo que va a acontecer. Entonces, Timothy Keller está diciendo que de alguna manera él tiende a irse por la segunda, que es una mirada más optimista. Es como, él está diciendo como que el honor no va a ser tuyo en la jornada que va a ser, no va a ser tuyo. Interesante, piensa en eso un poco. Así que, ¿qué aprendemos de este punto? ¿Qué aprendemos de este punto hasta aquí donde vamos? ¿Qué aprendemos? Primero, Barak es un ejemplo de fe. Su deseo de llevar a Débora con él no es desobediencia. Cuando le dice, yo voy a ir, pero siempre cuando tú vayas con nosotros, tú vayas conmigo, Débora. Entonces, es una declaración de obediencia.
sino que él reconoce que Débora es una mujer piadosa y que está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué Barak no querría ir con Débora? Barak nos representa en primer lugar, nos muestra que la fe es escuchar a Dios en cada etapa de nuestra vida y en cada circunstancia. Maravilloso eso. Esa fe que obra por el amor, esa fe que es dada por gracia en nuestras vidas. Podemos nosotros decir en cada circunstancia, en cada momento, esa fe debe desarrollarse, esa confianza que no está en mí, sino que está en Dios, en lo que Él ha dicho, debe desarrollarse. Así que gloria a Dios por eso, que en primer lugar lo que aprendemos del punto de vista de la obediencia de Barak. ¿Qué le parece? Tómese su tiempo ahí y quizás haga alguna pregunta o haga alguna reflexión o quizás ore unos segundos. ¿Ya? Segundo lugar, la fe de Barak, o esta fe, es mostrar valor a pesar de las bajas probabilidades que Barak tenía de poder ganar frente al ejército de Sísara. 900 carros de hierro contra 10.000 hombres. Y decía, pero ¿cómo 10.000 hombres es más que 900 carros? Pero 900 carros de hierro eran realmente temerarios. Un carro podía cortar, así como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Entonces era muy desfavorable humanamente mirándolo así. Por lo tanto, Barak igual obedeció, fue. Y eso nos muestra, sin embargo, que sabiendo aún que la pelea era dispar y podía salir perdiendo, aún así él da la pelea obedeciendo al llamado al Señor. Él da la pelea obedeciendo al llamado del Señor. Y esta frase me da vuelta, me resuena al estudiar este texto, porque en todo tiempo nosotros debemos dar la pelea y no bajar los brazos, confiar en lo que el Señor ha dicho en su palabra es verdad, que el Señor es bueno y tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿sí? En tercer lugar también, debemos aprender que hay una fe humilde en Barak, el cual no busca el honor. ¿Sí? Débora le dijo, tú vas a ir, yo voy a ir contigo, te voy a acompañar, pero debes saber que tuyo no va a ser el honor, va a ser de otro. Él podría haber no ido. Él dijo, bien, yo voy a ir, no va a ser mío el honor, voy a ir igual. Entonces eso nos muestra una fe humilde que no busca el honor. Interesante nuevamente esto. Esto nos habla de una verdadera fe en Barak. Él obedece, de alguna manera conduce a los hombres por las montañas, obedeciendo al Señor, sabiendo que la victoria se la dará a otro y que a futuro el reinado tampoco será suyo. Barak está prefigurando al gran libertador, a nuestro gran verdadero libertador, al que no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué maravilloso pasaje es este, mis hermanos! Y Filipenses capítulo 2 del verso 6 al 8. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y ahora vamos a entrar en un tema un poco espinoso, pero vamos a tratar de tomarlo con sabiduría y vamos a ver algunas cosas que el autor está pensando principalmente desde la Escritura. Débora y el ministerio de las mujeres. ¿Sí? Antes de ver el final de Sísara, de lo que ya les conté en realidad, tenemos que hacer una gran pausa por un momento y sacar el gran tema, no sé si gran tema o el tema del liderazgo de las mujeres, ¿cierto? Uf, qué tema me tocó a mí. Yo en un momento pensé llamar al pastor y decirle que me cambiara el tema porque no quería hablar de este tema un poco controversial en algunos puntos, ¿cierto?
Entonces lo que el autor está haciendo en el libro con respecto al liderazgo de la mujer dentro de la iglesia nos da 4 de alguna manera advertencias. La primera advertencia es que no se puede hablar de todo el tema, principalmente en esta lección. No se puede hablar de todo el tema de la escritura, ¿sí? O sea, no se puede hablar de todo el tema del liderazgo de la mujer ahora, ¿cierto? En este texto, porque es mucho, ¿cierto? Segunda advertencia, debemos leer la Biblia en su contexto. Eso también nos advierte el autor. Su contexto inmediato y remoto, es decir, si estoy leyendo un pasaje que dice, no sé, el Señor va a salvar a todo el mundo. Yo debo leer el pasaje, debo leer a quién le está escribiendo, debo leer cuáles son sus versículos antes y los que vienen después, ver el libro en qué capítulo está, o la carta, si está en el Antiguo o Nuevo Testamento, y considerar también el contexto a lo largo de toda la Biblia que me habla de la redención en Cristo Jesús, de un Dios de amor salvando a pecadores por gracia. ¿Sí? Ese es el segundo. Y el tercer advertencia, debemos ser cautelosos. Así lo escribe Timothy Keller, que debemos ser cautelosos. ¿Por qué? Sobre todo en este contexto de jueces, donde está hablando de Débora y su liderazgo, que la Biblia de alguna manera está relatando solo lo que sucedió. No está diciendo de alguna manera lo que debería ser como norma, está relatando un hecho, lo que sucedió. Recordemos que el libro de los jueces tiene desde un carácter gramatical, podríamos decirlo así, es una narración de los hechos, ¿sí? Históricos, obviamente. Y la cuarta advertencia, debemos ver la enseñanza claro a lo largo de todo el relato bíblico. Es decir, si vamos a afirmar una verdad bíblica, debe estar súper clara a lo largo de toda la Biblia. No puedo hacer de un versículo o de un pasaje hacer una doctrina general y mucho menos imponerla a la iglesia. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Eso es lo que de alguna manera Timothy Keller está diciendo. Y en estas 4 advertencias vamos a ir terminando el estudio. Entonces, al considerar a Débora, en este caso, debiéramos mirar la tercera advertencia. ¿Qué nos dice la tercera advertencia? Que debemos ser cautelosos. Y debemos recordar que la Biblia en este sentido solamente está relatando lo que sucedió. ¿Sí? Porque en Jueces capítulo 4 y el capítulo 5 están escritos solo para decirnos lo que sucedió. Y no para decirnos lo que debería suceder. Y mucho menos, atención a esto, y mucho menos lo que debe suceder hoy. ¿Sí? En este sentido. Entonces, con respecto al liderazgo de la mujer, y pensando en este liderazgo que Débora tiene en el capítulo 4, hay algunos que piensan, hay 2 puntos de vista. Un tradicionalista tiene un punto de vista con respecto a esto, y el otro punto de vista que es liberal. Vamos a ver que los dos de alguna manera tienden como a alejarse un poco de la verdad o de la centralidad más bíblica con respecto al liderazgo de la mujer. El tradicionalista diría que la respuesta de Barak a Débora, a la orden de Dios, sería una anomalía, ¿sí? Ya que respondió aparentemente con poca fe. Entonces el tradicionalista va a inferir, va a sacarlo por lógica. Barak no tuvo fe. Entonces, como no tuvo fe, tuvo que entrar en escena Débora, ¿sí? Y eso es lo que pensaría desde un punto de vista tradicionalista. Pero en el punto de vista liberal, esta mirada insiste en que cualquier cosa que un hombre pueda hacer, una mujer también lo puede hacer, ¿cierto? Ese es el punto más liberal, y estamos de acuerdo con eso, de que de alguna manera las mujeres en este caso son tan capaces como un hombre de hacer cualquier cosa. De hecho, hay dichos muy vulgares que dicen que un hombre no puede hacer 2 cosas a la vez: masticar masticar chicles y caminar. Pero claro, burlándose, ¿cierto?, entre las características de género. Pero sabemos, y las mujeres nos llevan en la delantera en este caso, y aquí al lado está mi mujer, que, ¿cierto?, que ya, de hecho, nosotros no podemos dar a luz. Qué increíble, ellas 9 meses, 48 semanas. No, 38 semanas, 38, 40 semanas con su hijo en el vientre. Qué increíble, qué maravilloso. Ya nos lleva en la delantera. Entonces, el Señor es muy sabio, mis hermanos, para los que están casados y para los que se van a casar, de que
dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Sí, y eso yo digo, amén, gloria al Señor por eso. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso mi esposa me está acompañando aquí en el estudio. Bien, pues, volvamos entonces. El punto de vista liberal. De alguna manera, este punto y va a descartar las diferencias de género como si de alguna manera fueran el autor dice que solamente fueran como ficciones socialmente construidas. Si ustedes piensan un poco en esto y pueden mirar un poco a la cultura hoy día, y también hay muchos grupos hoy, grupos centrados en una ideología, ¿cierto? Que dicen y proclaman y de alguna manera predican que el tema de género entre un hombre y una mujer solamente lo define una construcción social, no la genética, no lo natural del hombre, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de ese tema hoy día, pero ese es el punto liberal con respecto al liderazgo de la mujer. Va a decir que el hombre y la mujer pueden y también pueden hacer lo mismo, exactamente igual, y sobre todo dentro de la iglesia. Ahora la pregunta. Ahora, más que la pregunta, debemos decir por qué Débora, la única entre los jueces, vamos a ver que no pelea, tampoco es una guerrera, no puede conducir un ejército, sin embargo ella convoca a Barak para que así lo haga. ¿Se dan cuenta que Débora está demostrando un liderazgo diferente al del hombre? Y eso claramente está establecido en las escrituras porque Dios así lo quiere. ¿Sí? Entonces, en el contexto de los jueces, hay algo interesante aquí que el autor dice, que en el contexto de los jueces, el pueblo de Israel tenía dos identidades. Era la nación, era una nación, pero también era el pueblo de Dios. ¿Cierto? Y en este contexto, es aquí donde la segunda advertencia es útil, ¿cierto? Y la segunda advertencia era, debemos leer la Biblia en su contexto. Entonces, en el Israel del Antiguo Testamento había tres grandes oficios. Ustedes ya lo saben, lo voy a recordar: profeta, sacerdote y rey. O rey, puede ser también rey o líder o juez. Algunas mujeres fueron profetisas, algunas fueron jueces o reinas, ¿cierto? Y sin embargo, ninguna fue sacerdotisa. Números 3:10, ustedes lo pueden verificar, y Levítico 21 demuestran que todos los sacerdotes eran hombres descendientes de Aarón. Ahora, el Antiguo Testamento nos dice que las mujeres son iguales. Escuchen muy bien las mujeres que están escuchando esto, y mi esposa que está aquí al lado. El Antiguo Testamento nos dice por todos lados que las mujeres son iguales en valor y dignidad y habilidad, creadas como lo son a la imagen de Dios, y a quienes se les ha dado, al igual que al hombre, dominio por debajo del Señor sobre la creación. Eso está en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. ¿Cierto? Dios le demuestra a su pueblo del Antiguo Testamento que los hombres y las mujeres son iguales, pero no equivalentes. Y dije yo equivalentes, y ahí empecé a investigar qué significaba equivalentes. Equivalentes es, aquí tengo un lápiz, pues no tengo dos lápices del mismo color, pero estaba por ahí, aquí. Imaginemos que este lápiz, usted lo ve amarillo, ¿cierto? Es amarillo. Y este otro lápiz es naranjo, pero piense que es amarillo. Piense que es amarillo. No sé si será el mejor ejemplo. Pero bueno, el lápiz amarillo son equivalentes. Son equivalentes. ¿Por qué? Porque hipotéticamente este es amarillo. Usted vea lo amarillo, ¿no? Son equivalentes, son iguales. Cumplen la misma función y son idénticamente iguales, hechos por el fabricante. Son equivalentes. Lo que la Biblia de alguna manera nos muestra, y Timothy Keller también lo está haciendo notar aquí por los pasajes bíblicos, es que el Antiguo Testamento nos muestra que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, en valor y en habilidad, pero no son equivalentes. No cumplen las mismas funciones, el mismo trabajo de alguna manera. Como ya lo dijimos hace un rato, nosotros no podemos dar a luz, ¿cierto? Tenemos otras habilidades,
como por ejemplo de liderazgo o de ser un buen líder en el hogar, etc. Y la mujer tiene otras características que ya las vamos a ver. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento habla acerca del ministerio de las mujeres? Debemos reconocer que el Nuevo Testamento tiene el mismo patrón que el Antiguo Testamento, se repite esto. Las mujeres sirven, como dice en 1 Timoteo 3:11 y en 1 Timoteo 3:11 dice que las mujeres sirven como diáconos, ¿cierto? Y nos muestra 1 Timoteo 3:1 que Dios reserva un papel especial para los hombres, que es de anciano, supervisor u obispo, se traduce de esa manera. Si alguno anhela obispado, esa palabra es anciano, es obispo o supervisor. Y por esta razón en 1 Corintios capítulo 14, 34, hay una frase que el apóstol Pablo da que dice que la mujer debe guardar silencio. Y esta frase es muy usada para echar bromas y todo eso dentro de la iglesia. Pero en este contexto no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es tratar de poder dilucidar de qué está hablando Pablo. ¿Por qué está diciendo que la mujer debe callar en la congregación? Entonces, aquí el apóstol Pablo no está diciendo que las mujeres no pueden hablar. Sería una locura, ¿no? Aunque sabemos que los estudios sociológicos nos demuestran que la mujer habla en un porcentaje triple o doble de las palabras que damos los hombres en un día. Por ejemplo, si nosotros como hombres en el día hablamos 1000 palabras, las mujeres van a hablar 5000 o 6000 palabras, ¿ya? Esa es otra virtud. Entonces, gloria al Señor por eso. Y eso no nos hace mejores o mayores, mejores o peores. Lo que Pablo está diciendo que las mujeres no deben hablar, que no pueden enseñar o que no pueden hablar la palabra de Dios. Tampoco les está diciendo que deben silenciarse en las reuniones. Tenemos que observar que en el contexto que Pablo está hablando, en 1 Corintios 14 y 1 Corintios 11 también, el contexto de estos pasajes son la evaluación de la doctrina, ¿sí? En otras palabras, tener autoridad disciplinaria. Entonces, en este contexto Pablo está diciendo que deben guardar silencio. ¿Sí? En este contexto, en el contexto disciplinario, en el contexto de 1 Timoteo capítulo 2, del verso 11 al 12, cuando les dice que las mujeres no deberían enseñar o tener autoridad. Esa es la frase que Pablo ocupa en 1 Timoteo 2, 11 al 12. Las mujeres no deben enseñar o tener autoridad. Lo que debemos preguntarnos aquí es, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que entonces no deben enseñar o no deben tener autoridad. ¿O Pablo está diciendo una sola cosa con dos palabras? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Está diciendo una cosa que no deben tener autoridad disciplinaria? ¿O está diciendo que la mujer no debe enseñar y tampoco debe ejercer autoridad? ¿Cuál de las dos? Tenemos que preguntarnos si Pablo les está diciendo una o dos cosas. Y aquí el autor nos está hablando de una palabra endiadis. Y con esto no los quiero enredar. Pero lo que significa simplemente endiadis es decir una cosa con dos palabras. Es como cuando le decimos los que están casados a su esposa, le dicen, dan exclamaciones así como esposa mía, o le decimos al Señor, Señor, gracias por el más hermoso y bello regalo que tú me has dado. Hermoso y bello regalo. Estamos diciendo que nuestra esposa es la mejor. Es lo mejor que el Señor nos ha dado. Pero estamos diciendo dos cosas, hermoso y bella. Hermosa y bella. ¿Cierto? O también cuando nosotros decimos a un hermano que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Cierto? Estamos diciéndole que el Señor lo va a proteger. O cuando le decimos, también el autor da un ejemplo, cuando decimos, oye, ahí está la guagüita, está protegida y está calentita. Ocupamos dos palabras para decir que está bien, ¿cierto?
Eso es lo que Pablo está diciendo acá, que las mujeres no deberían enseñar o tener autoridad. Pablo está diciendo solamente esto, que las mujeres no deben ejercer autoridad disciplinaria y que esa labor Dios la ha reservado solamente para el ministerio de los hombres, del anciano, ¿sí? Interesante esto, si al final vamos a dar algunas conclusiones para que usted, si piensa diferente a lo que el autor Timothy Keller está dando, no se enoje, no apague tampoco la clase, sino que medite para que juntos, al final vamos a dar algunas resoluciones con respecto a eso, no me quiero adelantar. Entonces, decimos que la endiadis de alguna manera son decir una cosa en dos palabras. Sin embargo, escúchenme bien, Vanita, que estás acá al lado mío. Sin embargo, esto no significa que las mujeres son menos valiosas si no tienen si no van a ejercer una autoridad disciplinaria en la iglesia. ¿Por qué? Porque su valor no está en lo que ellas desarrollan. Y nosotros como hombres también, como hombres y mujeres del Señor, nuestro valor no está en lo que ejercemos, en lo que hacemos para el Señor. Nuestro valor, dignidad y honra están en que somos creados a la imagen de Dios y mejor aún, que fuimos salvados por gracia, que somos protegidos por su poder y que somos perfectamente amados. ¿Se dan cuenta? Que no tiene que ver con lo que hacemos. Entonces, sigamos adelante. La última advertencia que Timothy Keller nos hace con respecto a pensar el rol de liderazgo de la mujer en la iglesia. No debemos juzgar rápidamente a aquellos cuya práctica es diferente. ¿Sí? No debemos juzgar a aquellos que piensan de manera diferente, dice él, con todo lo que hemos hablado del rol de la mujer. Los que están en contra de la ordenación de las mujeres y los que están a favor de la ordenación de mujeres. Y quiero ser súper solemne con esto también, al momento de poder enseñarlo y de poder afirmar esto, que los que están de alguna manera en contra de la ordenación de mujeres, muchas veces condenan y son fríos con los que no están de acuerdo con ellos, ¿sí? Y incluso los tratan como casi que no fueran sus hermanos. Eso no debe ser así, mis hermanos. Por otro lado, los que sí creen en la ordenación de las mujeres, como ancianos, a veces desestiman a otros que no creen como ellos y los tratan de machistas, ¿cierto? Los que están a favor de la ordenación de mujer consideran a los otros como machistas porque ellos dicen que eso no debe ser así, tampoco debe ser así, ¿sí? Sino lo que debe primar es la cordura, el entendimiento. Sin embargo, Dios nos ha dado unidad en su sabiduría con respecto a las enseñanzas claras, primordiales, y que ahí sí que debemos estar de acuerdo, como la deidad de Cristo, su naturaleza trina, es decir, la Trinidad, la gracia del perdón, la inerrancia de las Escrituras, etc. Ahí sí que debemos estar de acuerdo, ¿sí? Terminamos con esto entonces. Podemos estar de acuerdo en lo esencial, pero con respecto a la ordenación o con respecto a la forma de gobierno, al bautismo o al hablar en lengua, sobre el hablar casi se me traba la lengua, el hablar en lenguas, etcétera, son probablemente cuestiones que nunca, quizás entre otros cristianos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero en esas cosas, en las otras cosas que son importantes, sí debemos estar de acuerdo. Y eso hace que podamos mantenernos en unidad, en amor y en respeto, entendiendo que Él es mi hermano, entendiendo que Él también ama al Señor y que esas cosas no nos pueden dividir. Debemos decir también, por ejemplo, a un hermano, estoy en desacuerdo contigo en eso, pero estoy de acuerdo en lo verdaderamente importante. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, y servimos juntos al Señor, estamos en este camino que el Señor nos ha llamado a glorificar al Señor, a extender su reino, a predicar su palabra, a ir en la misión para la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta?
Entonces, algunas preguntas que puedo hacerles antes de terminar, y a mí también. Volviendo a la historia de Débora, de Barak y de Jael. Algunas consideraciones. Pensemos en esto un poco. ¿Estás consciente de que todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás, no es para tu honra, no es para tu gloria, sino que es para la gloria de Dios? Pensemos en eso en un momento. Te tomas un tiempo después que termine de ver este libro y puedes tener un tiempo de oración, puedes tener un tiempo de lectura de la Biblia y puedes ir al Señor en arrepentimiento y fe. Otra consideración que podemos hacer. Puedes ver la fidelidad de Dios tan claramente en los momentos en los momentos de dificultad, en la obediencia, es decir, cuando tienes que obedecer, sabes que tienes que obedecer, pero te cuesta obedecer al Señor, pero a pesar de que estás viendo que quizás si obedeces te va a ir mal, aún así lo obedeces como Barak. ¿Has considerado en eso que cómo el Señor te va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en este camino de la fe, en este camino de la gracia? ¿Lo has considerado? Que cuando obedecemos al Señor con sinceridad, con humildad y con mucho temor, finalmente el Señor siempre nos va a dar la victoria. Y no va a ser nuestra victoria, sino que es la victoria de otro, que es la victoria de Jesucristo en nosotros. Considera eso también. Y la última, que hablamos acerca del ministerio de la mujer, recuerda esto, que entre hombres y mujeres somos igualmente valorados por Dios en dignidad, en honor y en lo que podamos hacer para el Señor. Pero recuerda que no valemos por lo que hacemos a los ojos del Señor. Valemos porque somos amados por Dios en Cristo. Recuerda muy bien eso. Así que aquí terminamos. Dios te bendiga en este estudio y que el Señor siga transformando nuestros corazones para la gloria de Dios, para seguir predicando con poder y con autoridad la palabra del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos, Señor, este estudio, este meditar de tu palabra en tus manos y te pedimos que el poder de tu Espíritu, Señor, siga obrando y trabajando en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.